muy marcado por cuestiones preelectorales. Los mercados siguen mostrando turbulencias, incertidumbres, y hay un dato en particular muy preocupante, porque luego de la solidez del rescate norteamericano y la medida tan polémica pero tan impresionante del cese de las retenciones durante 72 horas con esa recaudación impactante de 7.000 millones, bueno, la impresión que recibíamos de los analistas era que esto iba a serenar básicamente un indicador, que es el riesgo país. Pues el riesgo país sigue, por lo menos, fuera de control, en el sentido de que no baja de los 1.200 puntos. Está Alfredo Blanco en línea, el economista Alfredo Blanco, que nos va a ayudar a leer e interpretar, sobre todo porque faltan eternos 22 días, 24 días para las elecciones. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, mucho gusto. El dato que te pido formalmente, Alfredo, es ese. Se llegó a la gran noticia que venía de Estados Unidos, se tomó esta decisión que debía generar esta montaña de dólares que vinieron de las cerealeras, y sin embargo, bueno, uno ve, la brecha se agranda, el dólar no se aquieta, pega en el techo de la banda. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, en realidad lo que sucede es que el gobierno ha gastado un capital, no solo el problema de las reservas internacionales, sino un capital que es central para quien hace la política económica, que es la confianza sobre las decisiones futuras y aumenta el nivel de incertidumbre en la medida en que hay medidas que claramente son improvisadas, ¿no es cierto? Efectivamente, cuando salió el comunicado o el mensaje en la red X del secretario del Tesoro de Estados Unidos, obviamente eso generó una situación de más tranquilidad, porque, como yo digo, una cosa es correr en el mercado de cambio al ministro de Economía, a Caputo, por más que sea un hombre que sabe mucho de finanzas, y otra cosa muy distinta si alguien me dice que voy a tener que correr al secretario del Tesoro del país más importante del mundo. Entonces tuvimos ese comunicado más la decisión de permitir esa liquidación tan importante, hasta 7.000 millones de dólares, pero de todos modos, si uno levanta la vista del muy corto plazo, lo que aparece es un horizonte de incertidumbre muy grande, porque la fragilidad del sector externo argentino, que con tantos problemas para recuperar reservas internacionales, es algo que un poco más allá de las elecciones hace pensar, bueno, ¿cuál va a ser la política monetaria? Porque el programa claramente tenía una inconsistencia en la política cambiaria, que hacía que se pensara en la posibilidad, aunque fuese al principio reducida, de que Argentina volviera a defaultar su deuda. Y bueno, eso genera un clima de muchísima incertidumbre. El posicionamiento, yo creo, geopolítico de Argentina le dio la posibilidad de contar con ese anuncio muy inusual, por otra parte, de usar el Fondo de Estabilidad Cambiaria de los Estados Unidos, pero diría que hoy la sensación que hay es que no se sabe cuál va a ser la modificación de política cambiaria que va a haber, o antes, yo creo que va a ser después, pero en algún momento la va a haber. Está mencionando, Alfredo, el impacto que tuvo o que se presumió que iba a tener los anuncios del poderoso secretario Bessent. Hoy tenemos por delante dos datos vinculados con los Estados Unidos esenciales. Uno es que el presidente Milei va a tener su reunión oficial personal en la Casa Blanca con Trump, que puede ser, me parece, uno de los datos que el mercado va a estar atento a prestarle atención. El otro, no menor, es que los demócratas, la oposición en Estados Unidos, en sintonía con los productores agropecuarios de Estados Unidos, explícitamente por carta le piden al presidente Trump deje de ayudar a la Argentina, deje de subsidiar a la Argentina. Le están exigiendo prácticamente a Trump, al margen de quién sea Trump y qué es lo que vaya a hacer políticamente, pero son dos datos de sentidos opuestos. Sí, inclusive uno podría agregar que creo que también dentro de la base electoral propia del presidente Trump existen sectores
que les ha resultado sumamente desagradable leer el comunicado del secretario del Tesoro diciendo estamos al lado listos para hacer, al lado de Argentina, listos para hacer lo que haga falta. Y esos sectores, digamos los agricultores, los farmers, en realidad son base, buena parte de ellos digo, son base electoral de los republicanos. Entonces, sí, eso complica un poquito más la situación. Yo efectivamente creo que la reunión del 14 va a ser muy importante para confirmar y para tener un poco más de precisión respecto de cómo es el apoyo, porque el secretario del Tesoro dijo podemos comprar deuda nominada en dólares, podemos comprar directamente moneda, podemos otorgar un swap de 20.000 millones, que casi seguro ese swap es para sustituir, creo yo, ¿no? Para sustituir el swap con China, pero bueno, vamos de acá a las elecciones, este periodo que creo que en la última charla que tuvimos Miguel, yo dije que las elecciones de octubre estaban para Argentina en el muy largo plazo, y estábamos como a 2 meses, digamos, creo. Sí. Pero ahora, aunque estamos a 20 días, sigue siendo a largo plazo. ¿Por qué? Porque los niveles de incertidumbre, como dice un proverbio, te condena a vivir el periodo de incertidumbre, y para las decisiones económicas es terrible, porque en realidad paralizan la inversión, generan conductas especulativas de quienes están... Lo reconoció el propio presidente Milei, digo, se desacelera la economía. La última, Alfredo, para despedirte, veo versiones periodísticas no coincidentes respecto a la intervención del Tesoro en la compra de dólares para sostener, para que no se le escape de la banda. ¿Tenés datos confiables? Ayer digamos, la información que circulaba, porque por supuesto es muy difícil de verificar, es que las ventas del Tesoro habían estado en varios millones, cientos de millones de dólares. 390 millones de dólares. Eso no se refleja nítidamente en la información que es más pública, porque no es una intervención del central, que entonces aparece nítidamente. Pero de todos modos, digamos, ni siquiera hace falta que los haya vendido. El hecho que se diga que los vendió genera las expectativas de que pueda haber modificación de tipo de cambio después de la elección. Abrazo grande, muchas gracias como siempre, Alfredo Blanco. Un abrazo, Miguel, que tenga un buen día.